Dios y Padre, al abrir tu palabra, lo hacemos con la seguridad de que has de hablarnos. Hay personas que has traído a este templo en esta hora. Hay personas que has conectado con la tecnología. Hay personas que en este momento nos escuchan. Y son personas que tú has hecho provisión a fin de que escuchen este mensaje que será determinante para su vida espiritual. Al abrir tu palabra, oh Dios, lo hacemos con reverencia. Y a la vez rogamos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé comprensión de tu palabra. Enséñanos, oh Dios, perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 3, Romanos capítulo 12, verso 3, hay un texto que me gustaría que meditemos un poco como base de lo que queremos compartir en esta ocasión. Romanos capítulo 12, verso 3, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten algo muy interesante. El apóstol está amonestando no solamente a la iglesia en los tiempos de la iglesia de los romanos, sino también a la iglesia universal y a los hermanos del tiempo del fin que nos ha tocado vivir, que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa no conformarse a este siglo? En este siglo, la mente por lo general está enferma. Nuestra mente está muy bombardeada por cosas que atentan con nuestra salud mental y espiritual. Además, los valores están invertidos. Y solo basta ver cómo pasan los años y ya muchas cosas que antes nos ruborizaban, ahora son permitidas y como normales. Antes usted no veía las vallas con personas desnudas, mujeres desnudas, como ahora se colocan. Antes usted no veía a toda hora las películas y las escenas que se ven en televisión. Es decir, hay toda una decadencia moral. Hay todo un descuido en el conocimiento de lo correcto. Y el mensaje de Dios es que no nos conformemos a este siglo de corrupción, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos entender, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten ustedes, no se conformen con este siglo. La expresión no se conforme con este siglo, más bien se traduce, no se conformen con el estilo de vida del mundo hoy. Porque hoy la tendencia es que las cosas buenas son ridículas y las cosas malas están de moda. Entonces, como se maneja todo en un ambiente de mentalidad enferma, en un ambiente de que el enemigo tiene una lucha por controlar las facultades mentales, hoy Dios te llama a no conformarte a este siglo y a ser transformado por medio de la renovación del entendimiento que solamente es posible a través de la presencia del Espíritu de Cristo. Hay un relato en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 1 al 20, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 1 al 20, aparece el relato del endemoniado gadareno. Usted ha leído posiblemente muchas veces ese relato bíblico, esa historia. El endemoniado gadareno se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. También ocurre en Mateo, capítulo 8, se registra el incidente, y en Lucas, capítulo 8. Mateo registra el evento más amplio porque Mateo estaba presente en el momento. Marcos y Lucas no estuvieron en el momento. Por lo tanto, Mateo, que está en el momento, él cita a dos endemoniados. Sin embargo, Lucas y Marcos habla de uno de los dos. Así que en el desarrollo, cuando veamos que nos refiramos a uno y de repente estemos haciendo referencia a dos endemoniados, sepa que el caso de Marcos registra el incidente de uno que le llamó la atención, pero eran dos según Mateo registra. Me permito leer en extenso este relato porque lo veo de mucha trascendencia para poner la base de lo que necesitamos aprender aquí para romper todo tipo de influencia y estar lleno de la presencia del Espíritu de Cristo.
El Evangelio según San Marcos capítulo 5, verso 1 al 5, primeramente leo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Versículos 6 al 10, capítulo 5 de Marcos, sigue el relato. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Versos 11 en adelante. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versos 15 al 18 de Marcos capítulo 5. Sigue el relato. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos también le contaron. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y dicen los versículos 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este relato es significativo. Usted lo ha leído mucho, este relato. Pero para los fines de este mensaje, yo quiero resaltar 4 aspectos en esta historia. 4 aspectos quiero que resaltemos en esta historia. El primer aspecto es que aún la rebeldía del hombre es un clamor interior de liberación. El segundo aspecto que vamos a resaltar es que Satanás oculta su tormento manipulando la mente humana. En tercer lugar, resaltaremos que cuando el humano se deja controlar por el enemigo, no aprecia la belleza de la salvación. Y en cuarto lugar, quiero resaltar que cuando seas tocado por el Maestro, solo querrás estar en su presencia y a su servicio. Veamos estos datos interesantísimos. Lo primero es que aún la rebeldía del hombre es un clamor interior de liberación. Y cuando usted revisa el relato, específicamente los versículos 6 y 7 del capítulo 5 de Marcos, note usted, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Noten qué interesante. ¿Por qué estoy diciendo que aún la rebeldía del hombre es un clamor interior de liberación? Porque el relato está diciendo que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y ¿qué hizo? Se arrodilló ante él. Y cuando el hombre se arrodilla ante Jesús, lo que quiere es pedirle a Cristo que lo libere. Pero el demonio lo posee y lo que hace es clamar a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es decir, cuando él ve a Jesús, él encuentra su oportunidad, pero la posesión y el control que se le había entregado a Satanás en su mente no permite que sale lo que él quiere decir. Oiga, qué interesante este detalle.
Cuando en el descuido de la vida, por la razón que fuere, permitimos que Satanás tome control de nuestras mentes, la fuerza de voluntad suya no se impone, sino que el enemigo controla. Ahora, note un detalle muy interesante. Cuando él vio a Jesús, corrió en busca de auxilio. Hay un detalle que necesitamos comprender. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor prometió que pondría enemistad entre Satanás y la gente a fin de que haya un campo, un momento en el que usted pueda clamar y accesar a la victoria de Cristo que derrotó a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Sin embargo, cuando usted está totalmente entregado a la influencia, se requiere una asistencia especial del poder del Espíritu de Cristo para que usted pueda vencer toda influencia del mal. Cuando estoy diciendo que la rebeldía del hombre es un clamor interior de liberación, es porque muchas veces las personas que se dejan manipular por el enemigo, a veces nos ofenden y dicen cosas graves. Es un clamor de liberación en el interior. Por eso es que necesitamos tener paciencia con el que se pierde en esta vida. Tenemos que tener paciencia con quien de alguna forma está alejado de Dios, porque muchas veces sus insultos, sus vituperios y sus ataques a usted no son más que una expresión frustrada o una expresión fallida de un clamor adentro en el corazón. Yo quiero que ustedes observen al pecador en una situación. Quiere liberación, pero hay algo que lo domina. Ese vecino que te hace la vida imposible, esa persona que te hace vituperio, posiblemente está clamando una liberación y el enemigo toma un control y lo expresa en detracciones hacia ti. Noten ustedes, cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló y quería decir palabras interesantes de liberación, pero el enemigo tenía un control. Hay una cita, el deseo de toda la gente, la página 304, que da la idea de lo que estoy diciendo. Página 304, el deseo de toda la gente dice: vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle, pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio, clamando vehementemente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Noten ustedes el detalle? Cuando ellos abrieron sus labios para pedir misericordia, los demonios hablaron a través de ellos. En 18 años de ministerio, he tenido que pasar por muchas situaciones difíciles de esta. Hubo momentos en mi ministerio que tuve que encontrarme con cosas que solamente escuché a predicadores contar que le pasaba. Porque no es lo mismo usted oír un predicador que cuenta que tuvo que enfrentarse a una persona endemoniada que usted estar en ese momento. Cuando desarrollaba mi ministerio, encontré momentos que solamente usted lo había oído de un predicador, pero encontrarse con ellos. Y nunca se me olvida aquella joven que se me llamara para ver la situación. Venga y ore por esta muchacha, hay un problema. Cuando llegué, la tenían agarrada y ella tenía unos ojos tan alborotados, se notaba la forma poseída. La muchacha me conocía. Sin embargo, desde que me vio, no habló como ella, sino que mudó su voz y me habló en otro tono. Y cuando me vio, me dijo: tú me la debes. Tú sabes que tú me la debes. Y entonces dijo: yo te voy a destruir. Y yo le dije: eso es lo que tú quieres, pero tú sabes dónde tú y yo nos encontramos. En un púlpito nos vemos. Y comenzó a decir palabras extrañas. Y de repente el demonio la soltaba y ella me decía: ay, Gerardo, me estoy quemando. Entonces su voz decía: ay, me siento que me quemo. Y de repente entonces volvía otra vez la voz. Y ahí clamábamos al nombre de Jesús, invocábamos el nombre de Jesús y el nombre de Jesús fue victorioso. Y hasta la fecha esa joven es liberada. Es felizmente casada. En varios lugares he tenido que ver eso.
cómo la persona quiere clamar por liberación y cómo el enemigo quiere tomar el control. Es importante que sepan que hay personas que se han ido tan lejos, ya sean porque han consultado sitios de ocultismo, ya sea porque han jugado con cosas extrañas, o ya sea porque han hecho pactos con eso. Entré a ABN, usted ha oído un testimonio de una entrevista que una vez se me hiciera en base a un problema parecido a esto, de gente que ha ido a sitio y la lucha ha sido grande para poder sacar los pactos que la gente hace con el enemigo. Pero lo interesante que hay que destacar es que a veces la persona quiere liberarse, pero hay un control, y ahí entonces actúa la gracia infinita del Espíritu de Cristo. Ahora yo quiero que usted aprenda lo siguiente también. Hay personas que están totalmente poseídas, pero hay gente que gradualmente son constantemente manipulados por el enemigo. Entonces de repente usted eso lo ve en nuestra sociedad. Como una persona de un ímpetu puede matar a una persona solamente porque le topó un carro. Noten ustedes. Como una persona de un ímpetu puede tomar una decisión de hacer una locura. Eso es lo que se llama posesiones temporales y momentáneas. Repito, hay personas que han hecho pacto con el enemigo, hay personas que se han ido tan lejos en prácticas extrañas que el enemigo ha tomado el control de sus vidas. Pero hay personas que viven tan alejados de Dios y tan entregados al pecado que Satanás los reclama por momento, y por eso usted escucha muchas cosas extrañas que hay en este mundo. Pero la gran victoria que Dios quiere que sepas es que hay poder en Cristo Jesús. Y que no importa cuánto poder tenga el enemigo, toda persona que quiera la sanidad en Cristo y se humilla a Cristo tendrá el poder sobre el enemigo. Cualquier persona que clame a Cristo, que se postre ante Él, que entienda su impotencia y clame a Dios por liberación, Dios tiene poder para darle victoria. Un detalle muy importante es que Satanás oculta su tormento manipulando la mente humana. Eso encuentro en esta historia. Si usted observa los versículos 12 y 13. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Que se sepa, los cerdos eran como 2,000, pero la legión se estima que es más de 6,000. ¿Estamos claros? Una legión es más de 6,000. Lo que eran como 2,000 eran los cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué cosa? Se ahogaron. Miren, la forma de Satanás ocultar su tormento es manipulando la mente, tratando de habitar en mente y controlar mentes. Cuando él fue desterrado del cielo, la Biblia dice que fue lanzado al abismo. Algunas traducciones utilizan la palabra tierra para el abismo, pero no, fue lanzado al abismo. Y visitó los diferentes mundos tratando de engañar a las razas creadas, y solamente el planeta Tierra, en la persona de nuestros primeros padres, Adán y Eva, creyeron el engaño y cometieron el pecado. A partir de ese momento, Satanás siempre ha querido habitar en las mentes, porque Satanás no está tranquilo cuando está sin reposo. Los demonios no tienen reposo en el momento en que no pueden estar controlando alguna mente. Por eso noten ustedes que cuando fue desterrado, buscó algún lugar en el universo donde ocupar y controlar las mentes. Aquí en el planeta Tierra, entonces habitan tratando de controlar. La guerra que libra al individuo en su mente. Satanás quiere controlar la mente para llevarlo cautivo en el vicio, en el pecado. Noten ustedes un detalle. Habitaba una legión en estos hombres. Y cuando vieron a Cristo, que Cristo oyó el clamor, porque eso es lo más maravilloso del texto. Cristo oyó el clamor del interior de estos endemoniados. Y se propuso echarlo. Y ellos lo sintieron y dijeron, ¿qué tiene contra nosotros? Hablaban los demonios por medio de ellos. Decido, bueno, que ustedes tienen que soltarlo, porque tienen que ser libres. Entonces, como ellos no pueden estar en el vacío, dice, mira, allá hay unos cerdos, danos permiso para habitar en ellos. Y Jesús permitió. Pero los cerdos se precipitaron tanto que, ¿qué pasó?
Se precipitaron en el mar por un despeñadero y en el mar, ¿qué cosa? Se ahogaron. ¿Quiénes se ahogaron? ¿Los demonios o los cerdos? Los cerdos. Se precipitaron los cerdos y murieron. ¿Y los demonios a dónde van? A algún sitio. Porque no pueden estar tranquilos si no estén tentando y controlando la mente. Noten un detalle. Cuando el humano se deja controlar por el enemigo, no aprecia la belleza de la salvación. Los demonios que salieron de los cerdos porque se precipitaron y se ahogaron, buscaron cómo manipular la mente de otras personas, y usted inmediatamente ve en el relato que cuando fueron a averiguar qué pasó con los cerdos, echaron a Cristo del lugar. Solamente gente que esté controlada por el enemigo no aprecia la belleza de la oportunidad grande que Dios estaba dando a esa ciudad en Gadara. Veamos lo que dicen los versículos 15 al 17 de Marcos capítulo 5. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Noten ustedes, cuando el ser humano se deja controlar por el enemigo, no aprecia la belleza de la salvación. Los mismos demonios que fueron esparcidos de estos hombres infelices, que fueron entonces a los cerdos y precipitaron los cerdos, arruinándose y ahogándose. Esos mismos demonios ahora tentaron y manipularon la mente de la gente del pueblo para decirle a Cristo: vete fuera de este entorno. Y lo más triste es que cuando el ser humano se deja controlar por el enemigo, no aprecia la belleza de la salvación. ¿Qué ellos habían visto? Cuando ellos vienen, ven a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya eso era un espectáculo tan grande de la gracia que debió provocar algo en sus corazones. Pero cuando la gente permite que Satanás controle su mente, no aprecia la belleza de la salvación. Deseo a toda la gente, página 305, hace el siguiente comentario al respecto. Ahora estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Noten ustedes. Y es interesante que lo que hay es cerdo, que en la cultura hebrea el cerdo no es un animal para el consumo. Eso es la cultura bíblica. Entonces, el caso del cerdo, compararlo siquiera con una persona y poner la importancia de los cerdos por encima de la salvación de un ser humano, eso es extraordinariamente increíble. Definitivamente, cuando el hombre se deja controlar por el enemigo, no aprecia la belleza de la salvación. La pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos que ya Dios había creado. Por eso, el evangelio tiene mucha oposición. Y hay gente que se opone a la predicación. Hay gente que se opone a que un familiar se bautice. Hay gente que trata de mantener una negativa a fin de que alguien no dé el paso a la salvación, a pesar de ver el espectáculo de la gracia de la salvación que Dios obra en tanta gente. Cuando decimos la expresión de que cuando seas tocado por el Maestro, solo querrás estar en su presencia y a su servicio, me refiero a lo que dicen los versículos 18 y 19 del capítulo 5 de Marcos, en esta historia. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Cuando tú eres tocado por el Maestro, tu deseo es estar en su presencia. Cuando eres tocado por el Maestro, su deseo es contemplarlo constantemente y caminar de la mano con él y siempre estar a su lado. Pero mucho cuidado, el estar en la presencia de Dios no es estar ermitaño. El estar en la presencia de Dios no es estar encerrado en un monasterio o en un lugar donde solamente estés hablando y orando con Él. La presencia de Dios se consigue caminando con Él, ejercitándote
haciendo obra para que otros también se salven. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Comentando esto, la página 307 del Deseo de toda la gente le explica de la siguiente manera: al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor que si, con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación como somos acercados al Salvador. ¿Quieres estar en la presencia del Señor? ¿Fuiste tocado por Él? ¿Te gusta estar en su presencia? La forma en que nosotros estamos en su presencia es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación. Esa es la forma. No es irte a un lugar apartado y solamente estar allí. Es que constantemente esté apartado llenándote de la presencia y salga a compartir cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. El versículo 20 del capítulo 5 de Marcos da un detalle muy lindo. Dice que el endemoniado se fue, el que era endemoniado, y comenzó a publicar en Decápolis, que eran 10 ciudades estratégicas de aquel tiempo, a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mucha gente me ha dicho: yo quisiera aprender a predicar, yo quisiera ser un conferenciante. Le voy a decir una cosa: el mejor sermón es lo que Dios ha hecho en tu vida. Desea de toda la gente, página 307, dice claramente: no podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Y esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Posiblemente tú no tengas capacidad de homilética y hermenéutica y exégesis para hacer un sermón extraordinario como la gente cree. Ahora tú puedes ir a los tuyos, a tus vecinos, a tus familiares y contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y ese es el mejor sermón. La mejor prédica es la transformación. La gente puede decir que Dios no existe, pero no puede negar cómo una persona era de una forma y cómo ha sido transformada. La evidencia de que Dios existe, de que la salvación es real y que Cristo viene por segunda vez, es lo que usted era antes y lo que Dios ha hecho por su gracia en su vida. Eso no lo puede negar nadie. Cualquier científico puede traer una demostración grande de que salimos de la nada, de que hay una evolución en cuantas cosas, pero ningún científico puede rebatirle a usted lo que Dios está haciendo en su corazón y lo que ha hecho en su corazón. Es igual que aquel ciego. ¿Recuerdan ese ciego? Aquel ciego le querían debatir diciendo: no, ese no es un Mesías. Después que Cristo lo sanó, no, ese no es el Mesías. Eso no fue con el poder de Dios. Eso no fue verdad. Él dijo: mire, yo no sé lo que ustedes crean de ese Jesús de Nazaret. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. No importa lo que digan los científicos hoy, no importa lo que la gente quiera decir de la Biblia, de la palabra de Dios, de la venida de Cristo. Lo importante es lo que tú eras antes y lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso no te lo puede discutir nadie, ni ninguna ciencia malsana en este tiempo del fin. Por eso yo te invito de manera especial, y te pido que puedas permitir que tu mente sea controlada solamente por la presencia del Espíritu Santo de Cristo. Deja que el Espíritu Santo de Cristo tome el control de tu mente. Hoy la gente tiene mucho control. El mundo definitivamente tiene mucha gente endemoniada, declaradas y no declaradas. ¿Estamos claros en eso? Solamente explica eso cómo un padre puede matar a sus hijos y su esposa. Solamente explica eso como una persona por una simple discusión por algo puede matar a un individuo. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Satanás tiene gente endemoniada que son declaradas, que usted lo ve, que tienen demonios. Pero hay gente que posiblemente están bien, pero son constantemente asediados por el enemigo, controlados por él, y de un impulso cometen feminicidio y cuántas cosas terribles ocurren. Es que el Dios de este siglo
Satanás cegó los entendimientos y la gente, en vez de buscar a Dios, está detrás de todos los placeres que dañan su mente. El mismo Hollywood, las compañías que producen telenovelas, los nuevos muñequitos satánicos de hoy, y cuánta violencia que la gente ve en la televisión es el modelo que Satanás retrata. Cuando Satanás quiere implantar una conducta en una gente, provoca una película de ese estilo para que la gente crea eso. Porque usted es lo que contempla. Por eso le invito a contemplar al Espíritu Santo de Cristo Jesús. Por eso te invito a contemplar al modelo perfecto y decir al Señor Jesús que el Espíritu Santo more en mi corazón. Es el tiempo. Es el tiempo de abandonar el pecado. Es el tiempo de tomar decisión definitiva para seguir a Cristo. Es el tiempo de decirle a Satanás: no tienes control en mi mente. Mi mente se la entrego con mi voluntad a Cristo Jesús. Y cuando le entregas la voluntad a Cristo, Cristo obra en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que era imposible hacer o dejar de hacer es posible por el poder de la presencia del Espíritu de Cristo. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Lléname de tu presencia. Cólmame de bendición. Dile a Él: cólmame. Cólmame, Espíritu de Cristo, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia. Ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque cómo, no lo sé. Mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Di al Espíritu de Dios: cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame, Espíritu de Dios, de tu presencia. Ven, oh ven y cólmame. El Espíritu de Dios tiene victoria para ti. Deja que el Espíritu Santo de Cristo tome el control de tu mente. ¿Sentiste que alguna vez perdiste los estribos? ¿Recuerdas que alguna vez te comportaste de una forma que ni tú mismo entendiste? Es terrible pensarlo, pero la Biblia lo dice. En algún momento Satanás toma el control momentáneo a veces de la vida de algunos. El mismo Pedro, sí, el gran apóstol Pedro, en una ocasión Cristo tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Porque a veces el enemigo quiere tomar tu mente. Pero en la medida que tengas una devoción diaria con Dios, en la medida que constantemente entregues tu corazón a Cristo, en la medida que contempla a Cristo en toda su belleza, el Espíritu Santo tomará control absoluto de tu vida. Y el pecado no te va a controlar. Serás victorioso en Cristo. Yo quiero hacer una oración especial por mis amigos, por los que están aquí, por los que me escuchan desde cualquier lugar, por los que están allí en alguna pantalla a través del internet. Si quieres que el Espíritu de Dios llene tu vida y con su poder reprenda todo vestigio del enemigo, ponte de pie que voy a orar por ti en esta hora. Dios te bendiga. ¿Quién más de los amigos quiere darle su control completo de su mente a Cristo Jesús? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Quiero ver los amigos primero. Ahora yo quiero ver los hermanos que quieren decir: Señor, quiero constantemente estar en oración contigo, a fin de que mi mente sea siempre controlada por la presencia del Espíritu de Cristo. Ahora acércate a alguno de esos amigos, alguno de esos visitantes, acércate. Dale un abrazo, dile que vas a orar por él, dile que vas a pedir al Espíritu de Dios que constantemente tenga el control de su vida. Allí mismo donde está con tu familia, allí en tu casa donde estás observándose a través de la tecnología, dale al Señor oportunidad en tu vida. Dile al Señor: Señor, mora con tu Espíritu en mi corazón. Tú que me oyes desde la frecuencia de Radio Amanecer, en este momento, si vas conduciendo algún vehículo, di en tu mente: oh Dios, toma el control de mi mente, que el Espíritu Santo me controle siempre y que ninguna maldad del enemigo tenga control en mi vida. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Buscad a Jehová hoy que puede ser hallado. Buscadle hoy en tanto que está cercano. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Dale tu corazón a Jesús. Recibe el poder de Jesús en esta hora.
Dile al enemigo que él no tiene nada que ver contigo, que por tu propia voluntad, tu libre albedrío que Dios te entregó, tú decides darle el control de tu mente al Espíritu de Cristo Jesús. Y en este momento el enemigo está temblando. No tiene ningún tipo de potestad. Los ángeles luchan con poder y el Espíritu de Cristo levanta bandera en tu mente y en tu corazón. Dios y Padre, gracias. Muchas gracias. Porque los amigos que nos escuchan desde cualquier lugar, los amigos que nos observan, en este momento, en su corazón, te claman: oh Dios, libértame de todo engaño del enemigo. Los amigos que están aquí, oh Dios, observando este programa, te dicen: Señor, si en algo extraño el enemigo ha querido tener el control de mi vida, yo reprendo esas cosas en el nombre poderoso de Cristo. Que se alejen del zodíaco, que se alejen de los horóscopos, que se alejen de esos lugares donde Satanás tiene control y pongan su vida en las manos del poder del Espíritu de Cristo. Padre, gracias por tu bendición en esta hora. Que cada amigo en este momento sienta la presencia del Espíritu que le da poder y victoria. Y que, oh Dios, ninguna acechanza al enemigo pueda rondar en su vida. Al contrario, que ángeles poderosos en este momento sean asignados en sus custodias y que sean asignados en sus hogares, en sus empresas, en sus trabajos y vayan en sus caminos. Y que te entreguen el control absoluto para dominio del Espíritu Santo en su vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.